Ahí está. ¿Es muy importante? Estamos grabando. Profe, Estamos... le mandé por mail yo el trabajo práctico. ¿Cómo? Anoche muy tarde. Le mandé por mail yo el trabajo práctico. Sí, todo el mundo me está mandando por Facebook, le mandé el trabajo, lo recibió, no sé, ahora me fijo. Tengo 26 que me llegaron ayer para corregir. Los que tenía hasta ayer yo los corregí, los envié, cada uno tiene su respuesta. Y yo ahora a la tarde les mando el mío rehecho. Sí, me dijiste, te contesté, está bien, no hay problema. Yo los miro y les voy marcando, la mayoría está generalmente bien, pero bueno, hay cositas que les voy marcando para que las vayan modificando y me lo reenvíen. ¿Sí? No hay problema. El tiempo era hasta hoy, ahora ustedes me tienen que dar a mí una semana para corregir, por lo menos. Obvio. Obvio. No, no. Sí, profe, tranquila. No, voy corrigiendo lo más rápido que pueda. No, bueno. Lo importante es que hayan llegado. Siempre uno se preocupa, uno en realidad se preocupa que hayan llegado. Después de corregir, bueno, cuando se puede, se puede. Sí, algunos me llegan a la papelera, al correo no deseado, me tengo que andar fijando. Ah, claro, no sé también. Hay, Daniela y otras chicas más me llegan. Y yo ya los paso a la bandeja y me siguen llegando ahí. Pero al correo no deseado, pero bueno. No importa, yo lo reviso igual. Estábamos compartiendo. Bueno, la primera pregunta... Y lo dio vuelta. ¿Qué di vuelta? Que la figura como está, no está como en la hoja. Lo dimos vuelta otra vez. Pero ya está. No sé cómo está en la hoja, espera que me fijo. Así. Está acostada, está... A ver. No importa. Graciela, sentada. Ahora yo le puse la misma letra. Es la misma persona. Entonces, que esté un poquito diferente. Es la misma figura. Está bien, pero muy bien, es la misma figura. Genial, me encantó. Bueno, bien. Pero lo que hay que analizar es si son congruentes. A ver, de lo que están viendo acá, ¿pueden sacar algo? Sí. ¿Qué necesitamos para que esos dos triángulos sean congruentes? Necesitamos que el triángulo ACE sea isósceles. Bien, perfecto. Yo te entendí lo que me querés decir. Pero ahora pregunto, antes de eso pregunto en general. Para que dos figuras sean congruentes, ¿qué tiene que pasar? ¿Se acuerdan cuando vimos noción de congruencia? Movimiento. Que cuando las superponíamos coincidían. Que tengan los mismos lados y los mismos ángulos. Déjalo para fin de año. Que cuando la no, es lo que vimos cuando usted explicó así por arriba lo de movimiento, dijo, lo superponemos bien. ¿Que se superpongan entre sí, profe? Exacto, si las superponemos entre sí coinciden con todos los puntos, ¿sí? Para eso serán congruentes. Bien, entonces necesitamos elementos congruentes, necesitamos lados congruentes y ángulos congruentes. Mateo, creo que fuiste vos que me dijiste que necesitabas que sea isósceles. Sí. O no sé quién bueno. Sí, bien, yo. porque de esa manera podríamos tener ya dos lados que son congruentes. Para eso, ¿y puede ser ACE isósceles? Sí. ¿Por qué? Porque tiene al ser un triángulo rectángulo y otro de sus ángulos es igual a 45 grados, significa que su otro ángulo va a ser igual a 45. Perfecto. Entonces, por eso... a ver, ¿cómo lo pudiste hacer? Por suma de ángulos interiores, que lo demostramos hace un ratito, entonces lo podemos usar tranquilos. ¿Estamos? Todo lo que podemos ir viendo, lo podemos ir usando de ahora en más. Tuvimos muchos permitidos, pero ahora ya estamos más tranquilos que lo tenemos. Bien, entonces, a ver, me enseñaron ayer que puedo usar el lapicito. Vamos a ver si me sale. Más o menos, pero me quedo.
No, no tengo mucho pulso. Bueno, esos dos, como los ángulos de los ángulos eran los dos de 45, los lados opuestos también son de 45. El problema de esto es que cuando uno dibuja y después corres, los dibujitos te quedaron ahí, ¿sí? Pero ¿Me bueno. puedes repetir, por favor, lo último que dijiste? A ver, Mateo me dijo que este ángulo es de 45, ¿sí? Vale. Este es de Sí. 90 porque es un ángulo recto, por suma Sí. de ángulos interiores, este ángulo es de 45. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, ese triángulo va a ser isósceles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los lados iguales o los lados congruentes? Los que están opuestos a ángulos congruentes. Esto es también lo demostramos, pero bueno, lo vamos a usar ahora sin demostración, que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Entonces, y viceversa, es un teoremita de sí, solo sí. Se ¿Cómo, cumple para profe? un lado, ¿Cómo se dijo? cumple para el otro. En un triángulo, en un mismo triángulo, no en triángulos distintos, en un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y viceversa. El viceversa quiere decir, en un mismo triángulo, cuando hay dos ángulos congruentes, se oponen lados congruentes. Y esta es la mayor parte de las veces demostramos así que un triángulo es isósceles. En este caso encontramos dos ángulos congruentes y como a ángulos congruentes se oponen lados congruentes, entonces AC es congruente con CE y el triángulo es isósceles. Es muy difícil. Con esto demostramos que los otros dos son isósceles. No. ¿A vos te parece que el verde y el azul son isósceles? No, entonces me perdí. No. No. No, estamos hablando solo del rosa. Entonces, con eso demostramos que el rosa es isósceles. Y por lo menos tenemos, a ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el rosa comparte con el azul el lado AC, y el rosa comparte con el verde el lado CE. Esto de los colores me ayuda a no nombrar tantas letras, y me parece mejor para la visualización, ¿no? Sí. Si bien no es muy formal lo que estoy haciendo, pero los ayuda para visualizar. Por ahora tenemos un lado, que es igual en los dos triángulos, en el azul y en el verde. A ver, necesitaríamos los tres lados o más los tres ángulos, pero después, la clase que viene, les voy a pasar los criterios, que me alcanza, que es suficiente con que tengamos dos lados y en este caso yo les voy a pedir que tengamos los tres ángulos. Si encontramos que los ángulos del azul son iguales a los ángulos del verde y tenemos un lado en común, que es un lado congruente, ya puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. Pero tenemos que encontrar que los ángulos sean iguales. Habíamos visto la otra vez que si teníamos los tres ángulos iguales no me alcanzaba para decir que los triángulos eran congruentes porque podrían ser semejantes. ¿Sí? Habíamos visto cuando el primer ejercicio que hicimos de ángulos entre paralelas, nos quedaban formados dos triangulitos, uno chiquito y uno grande, y tenían los ángulos iguales. Esos no podían ser triángulos congruentes, pero sí triángulos semejantes. Acá ya tenemos el lado. Por suerte tenemos un lado que es lo que me va a fijar que los triángulos son iguales. Ahora ustedes tienen que tratar de analizar cómo son, si podemos encontrar ángulos iguales. ¿El B y el D no son rectos? Sí, ¿No nos sirve eso? sí, pero necesitas los tres. Ya tenés uno, vamos bien. Y bueno, podría trazarse una recta que pase por CE, o sea, una recta paralela, perdón, a CE, que pase por el vértice A.
y decir que es conjugado con DCE. ¿Dije bien conjugado? A ver. No, dije cualquier cosa. Sí, no importa. Está bueno que piensen. ¿Este ángulo conjugado con alguien, dijiste? Sí, no, pero no dije eso. Rebobinemos. No. Yo, a ver, está grabado, Ariel. Borremos todo. Lo borramos todo. No, Y a ver, haciendo con tenés la dos densidad, paralelas y tenés una transversal, pero una paralela también que esté sobre los puntos C, al lado C, extenderlo. una paralela ACE, ¿por dónde? Verdad. A ver, entienden que yo les voy a construir todo lo que ustedes me digan, pero me tienen que especificar. Vos querés una paralela. Bueno, la paralela, la de la eso. ¿A dónde? Ahí. ¿Ahí qué? ¿En B? Es sobre C, Pero esta es. ahí. Pero esta es esta. Y aparte esto es recto, acá va a ser recto, y acá voy a tener tres angulitos, No. 4. No, yo para tomar el ángulo chiquito del verde, digamos. El ángulo, digamos, llamémoslo A, al lado de los 45. Este es de 45. Claro, teniendo de 45 no podemos averiguar el ángulo C del verde. ¿Este? Ese. Pero este es 45. A ver, espera un minuto. No, este acá abajo también. El A es 45, el A del rojo, del rosa. Sí, espera un minuto. Sí, está bien, no, yo no apuro a nadie. Ahí está, Voy porque yo, viste, no, voy diciendo en voz ahí alta, está. no se apura Este es de nadie. 45. ¿Vos me decís que este es de 45? No, yo decía lo que dice el de la paralela de abajo que pasó por el vértice A. Y otra paralela para Mira, a ver un momentito. La paralela de abajo no. ¿La paralela a qué recta? ¿A AE? Sí, porque la paralela de abajo... Dijo él, que dijo Bien. Ariel, que dijo, trazamos Esta. una paralela de CD que pasa por el vértice A. Perdón, paralela de D que pasa por el vértice A. ¿No dijiste eso, Ariel? Pará. La paralela BD a esta No me entiendo. que pasa por el vértice A. A ver. No. Bueno. No importa. Digamos que Bueno, no me entiendo. a Lo que ver, dijo Ariel, paremos un poco. Estuvo bueno haber hecho una construcción auxiliar antes, pero acá no hace falta. Sí, es más, bueno. creo que DE es paralela a BA. Sí, ¿no? ¿por qué? Sí, es paralela. Sí. ¿Por Y qué? bueno, podemos usar eso. ¿Por qué estás seguro que es paralela? Y porque A, B, C y C, D, E suman 90 grados. Bien. Son ángulos rectos. Suman, no, Entonces, perdón, dos son 90, sí, dos son rectas ambos 90 perpendiculares a una tercera van a ser paralelas entre sí. Eso ya lo vimos, lo charlamos, va. ¿Sí? Entonces, no es dato, no me lo ponen como dato, pero sí surge del dibujo. ¿Quieren poner acá? BA es paralela, ay, no veo, a ver. Bien, eso lo pudimos deducir, o deducir, mejor dicho, de que estos dos angulitos son rectos. Entonces, DE es perpendicular a BD y BA es perpendicular a BD, por lo tanto, BA es paralela a DE. Pero no me sirve mucho eso, porque la única transversal ahí Profe, sería disculpe, BD. no entendí por qué. Pero bueno, Profe, está disculpe, bueno no ir entendí viendo. por qué BA es paralela a DE. ¿Por qué esto? Sí, no entendí esa parte.
Bueno, esperen un minuto. Ok, profe. Uy, esperen, vamos a borrar esto que es muy lindo, mucho, pero... Me manchó el pizarrón, los dibujitos. Bien, a ver. Vos tenés un segmento, ¿sí? Y vas a tener una recta perpendicular a este segmento por acá y una recta perpendicular a este segmento por acá. ¿Sí? Estas dos rectas, que son perpendiculares a una tercera, a un segmento, ¿cómo van a ser entre sí? Paralelas. Siempre. Sí. ¿Sí? Porque, digamos, si estos son conjugados internos, son suplementarios, los dos suman 90, van a sumar 180, estamos en un cumpliendo el teorema de las paralelas, está, aparte que nunca se van a poder intersecar, porque si no dejarían de ser de 90 estos dos ángulos. Entonces, esto es una propiedad, se puede demostrar de diferentes maneras, pero que cuando dos rectas son perpendiculares a una tercera, son paralelas entre sí. ¿Hasta acá va? Porque tengo que borrar esto para volver. Sí, ¿Sí? sí, profe, entendí perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces, acá tenemos que estas son perpendiculares, porque nos está mostrando el angulito recto, por lo tanto, BA es paralela a D. Y esto de las rayitas lo puedo hacer con GeoGebra directamente. Profe, ¿Qué? yo cuando estaba pensándolo y mirando el gráfico, lo que me había fijado era que los lados congruentes del triángulo ACE vendrían a ser la hipotenusa de los otros dos triángulos. Sí, Yo lo miré de esa manera, y si está dos triángulos perfecto. no sabría cómo justificar el tema de los ángulos, pero suponiendo que tienen la misma hipotenusa, tienen los mismos ángulos, al ser rectángulos. ¿No puede ser así? No. Si me tienen paciencia, se los dibujo. No. A ver, espera. Bueno, me quedo ahí, me quedo al revés, pero me quedo. A ver. Esta sería la hipotenusa, ¿no? Que va a medir segmento M. Bien. Ahí tenemos el triangulito rectángulo. Entonces yo ahora voy a tener una recta, voy a trazar para. ¿Sí?
Bien, a ver si quedó visible lo que yo te quiero mostrar. ¿Sí? Hice dos triángulos rectángulos. Los dos tienen un ángulo recto, este y este. Y las dos hipotenusas son iguales. ¿Por qué? Porque te la dice con una circunferencia, es el radio de la circunferencia, entonces no hay posibilidad de que las hipotenusas sean distintas. Y los triángulos no son iguales. O sea, eso que me dijiste no te alcanza. ¿Estamos? Necesitas sí o sí otro ángulo. Con un ángulo y un lado no podemos asegurar que los triángulos son iguales. ¿Quedó claro para todos esto? ¿Sí? Sí, profe. Mateo encontró dos triángulos que tienen el ángulo recto y la hipotenusa igual. Estaría buenísimo. Pero estos tienen el ángulo recto y la hipotenusa es la misma. Y los triángulos ni se parecen. Ni semejantes ni nada, ¿sí? Son distintos. Bien, entonces borro. Uy, todo lo que hice. Bien. Genial esto de control Z. Lo mejor que lo mejor que hay en computación es el control Z. Profe, ¿Qué? ¿no se puede justificar que son congruentes usando que BCA más ACE más DCE tienen que sumar 180? BCA más ACE más SD. Claro que los tres ángulos de ahí sí, tienen que sumar 180 y el triángulo también tiene que sumar 180. Por lo tanto, BCA va a ser igual que CED. Sí. Está correcto. No sé quién me hablaba, pero María Eugenia. Que vamos con el con el Zoom. Está correcto, no sé si el resto de tus compañeros te entendió, pero eso es lo que había que hacer. ¿Sí? A ver. María Eugenia me dijo que este ángulo más el de 90 más este ángulo de acá suman 180. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? SA más ACE. Ahí están marcaditos, mirá. ¿Querés que agrande la imagen? ¿Sí? BCA, 29, más ACE, 90, más ECD, 60. ¿Sí? Los tres suman 180 porque forman un ángulo llano. Bien. ¿Qué pasa en este triángulo verde? Este mide 60,27. Este mide 90. ¿Cuánto va a medir el angulito DEC? 30. La suma de ángulos interiores ya estamos seguros que son 180. Este mide 90. Este mide 60. ¿Cuánto va a medir este? 30, profe. 30. O en este caso... Ups. Entonces, miren, ya tenemos que este ángulo es igual a este. Todo por suma de ángulos. 180 porque son llanos, 180 porque están la suma de ángulos interiores de un triángulo. Y entonces este que está acá, ¿saben cuánto va a valer? 60. 60. Ahora tenemos tres ángulos congruentes. Y tenemos un lado congruente. Podemos decir que esos dos triángulos son congruentes. Si no, lo que podíamos saber... ¡Ay, qué cara de decepción, Graciela! Ahora lo que podíamos... No entendí nada, no entendí dónde salió 60, no entendí nada.
hasta que era sumaban 180, supuestamente, sumaban 180, estaba bien. Sabía el valor de 90, los triángulos era 90. A ver, yo te puse los valores para que veamos que son iguales, pero igual vos tenés que saber que este ángulo más este suman 180. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y después, este ángulo más este suman 180. Vos tenés dos igualdades. 60 más el recto suman 180. Acá, 60 más el recto más esta X, que no sabemos quién es, suman 180. 60 más un recto más esta X, que no sabemos qué es, suman 180. Las dos X tienen que ser iguales con la ecuación. ¿Sí? Bueno, repasalo de vuelta, despacito con la grabación. Bien, por ahora sabemos que los dos triángulos son congruentes. Lo que podían haber hecho también es recortarlos y superponerlos. Se podía. Lo imprimen, lo recortan y lo... A ver, no hace falta imprimirlo, solo tienen que haberlo construido en papel con las condiciones de que este triángulo era isósceles y siempre se va a cumplir. Bien. ¿Puedo seguir con la pregunta que sigue o a alguno le quedó alguna duda? Si yo no pongo los numeritos, ¿ustedes están seguros que lo que dijimos es verdad? Sí. Díganme que sí, por favor. Sí. Bien, gracias. Uno necesita que ustedes le respondan. Si no estoy hablando con la computadora, me van a llevar al internet. Bien. La pregunta que sigue era, no me acuerdo. ¿Quedan determinados los valores de los ángulos interiores de cada uno de los triángulos? No. No. ¿Están todos seguros que no? Pero yo los dibujé, ahí están los valores. Y pues incluye transportador el GeoGebra. Hay que usar transportador. Mirá, esos son los valores. Oh, me cambiaron los valores y sigue haciendo lo mismo. Me cambian los valores y yo sigo teniendo las mismas condiciones. Entonces los valores no están firmes por lo que nosotros tenemos. ¿Ya? No son, salvo el de 45, sí que son datos. Los de ángulos rectos son datos. Pero los otros dos van a seguir siendo congruentes independientemente del valor que tengan esos ángulos. Porque depende de donde yo ponga el punto C, entonces esos ángulos me van a cambiar el valor. Entonces no puedo determinar el valor. Profe, ¿puede repetirlo lo último, por favor? ¿Cómo no? El ejercicio pregunta si yo, con esto que hicimos de demostrar que los triángulos eran congruentes, podemos asegurar los valores del ángulo CAB, BCA, CDB, ESD, es decir, si tenemos los valores de los ángulos. No tenemos los valores de los ángulos. ¿Por qué? El recto sí, esos están firmes. Este recto también, porque es dato del ejercicio. Los de 45 también son datos del ejercicio. Si bien te dan uno solo, cuando te dan dos ángulos ya tenés el tercero, no hay problema. Pero depende de... Depende de donde esté el punto C, este ángulo va a valer 67 o... Espera, porque o 70 o 72, ¿sí? Ahí me van variando los valores de los ángulos. Lo que pasa es que no me queda fija la figura. ¿Sí? Esta figura también cumple con lo que nosotros decimos, porque están todas las propiedades, está todo relacionado, y los valores de los ángulos fueron cambiando todos. ¿Sí? Entonces, pregunta si podemos mantener, si sabemos los valores, podemos determinar el valor de los ángulos. No se puede. Porque
manteniendo las condiciones del ejercicio, el punto C puede estar en cualquier lugar de BD, y ahí cambia el valor del ángulo. ¿Quedó más claro? Sí. Sí. Bien. Punto 3. El punto 4 no lo vamos a hacer, porque se complica mucho y no tiene mucho sentido el análisis. El punto 3 sí. El punto 3 dice, si el punto C es el punto medio de BD, ¿qué relación hay entre las rectas BD y AE? Y serían paralelas. Así lo decís. ¿Lo asegurás? Así nomás. Son paralelas. Hay que ver si todo el mundo lo ve. A ver, lo que me pide es llevar el punto C al punto medio entre B y D. Así que con mucha paciencia, porque se me mueve la figura, voy a tratar de moverlo. Ups. ¿Qué pasó que se me desapareció? Ahí está. ¿Sí? Ahora el punto C es el punto medio de BD. Preguntan cómo son BD y AE. No me quedó muy justito, pero... Ahora sí, Ahora sí que... lo que dijo Ariel, que son paralelas. ¿Por qué? Voy a ver. Y porque para mantener el ángulo de 90 grados de CBA, por ejemplo, va a quedar perpendicular con AE, y además perpendicular, perdón, BD va a quedar perpendicular con BA, y como es perpendicular también a AE, ¿Por qué está perpendicular a AE? Hasta acá te creí. Sí. Porque queda un ángulo Perpendicular rectángulo con de los 90 paralelos. grados. 90 grados. Sí. ¿Por qué Y los esto es de otros dos 90? ángulos de 45. ¿Pero por qué este es de 45? Si dijimos que podía tener cualquier valor. Por ángulos entre paralelas. ¿Entre qué paralelas? Entre BD y AE. Es lo que tenemos que, ver, que son paralelas. Sí, pero no se puede decir acá. No, es lo que, No. Es lo que me Bueno. pregunta. Me pregunta cómo son esas Bueno, Yo digo que son paralelas en porque realidad se tenés puede- el ángulo B, que es recto, y acá se el puede 45 justificar. más el de al lado forman un ángulo recto. Vamos a hacer una cosa. Me quedan 3 minutos de clase. Y hay gente que necesita más tiempo para pensarlo. ¿Sí? Hay 4 o 5 que ya lo tienen más o menos armado. Aquí está más o menos bien. Pero bueno. No sé por qué lo digo. Lo dejo que todos lo piensen para el viernes. Porque lo más lindo de todos esos ejercicios es todo el tiempo que uno se la pasa pensando. ¿Sí? Es como construimos la geometría. Entonces ustedes tienen que encontrar que este triángulo es de 45,
y que este triángulo es de 45, entonces yo les voy a creer que estas dos rectas son paralelas. Pero usando cosas que sí saben. No pueden usar en lo que me justifiquen que BD es paralela a E, es porque lo que no sé y lo que tengo que ver. Tengo que ver por qué. Bueno. Vayan, acá se confunden un poco, pero vayan al dibujo anterior. Entonces busquen entre estos dos triángulos, el azul y el verde, qué lado es igual a qué lado. Eso los va a ayudar. ¿Sí? Busquen el lado BC congruente con qué lado. El lado CD congruente con qué lado. Y después, cuando ustedes tengan esta posición, a ver si eso que les acabo de decir les sirve. No les digo nada más. Si quieren me mandan preguntas por Facebook, no hay ningún problema. Yo los voy a ir orientando. Yo jamás respondo lo que tienen que saber. Les voy a ir tirando pautas para que vayan pensando. Es la idea, que ustedes puedan armar su concepto. Lo piensan y el viernes van a ver muchas resoluciones distintas, las vamos a comparar, las vamos a ver si son válidas o no, y eso nos va a ayudar a todos. Pero se sientan a pensar este ejercicio. ¿Está? Ok. Cuídense mucho hasta el viernes. Chao, Gracias. profe, nos vemos. Chao, profe, Nos vemos. cuídese. El punto 4 no lo hagan, vamos a seguir con los otros. Ok. Ok, Y ahora yo me voy a corregir trabajo. Sí, Profe, yo le mandé por mail. Sí, lo vi, Daniela. Ah, ok. El tuyo me llega, es el que me llega al correo no deseado, pero lo recupero. No sé por qué, no sé. Ya lo recuperé y lo tengo ahí para corregir, pero hay muchos, tengan paciencia. ¿Sí? Ok, Igual te contesté, buenísimo. creo. Bueno. Ah, ahora me fijo. Dale. No, te contesté que lo había recibido. Ah, Bueno, nos vemos el Chao, viernes. profe. Y Nos con, vemos. Nos vemos. ahora Chao. vamos a trabajar, Chao. más ánimo. Hasta luego. Chao, chicos, gracias por todo. gracias. Gracias.